Ok, me gustaría saber qué es lo que recuerdan de la clase, de la primera clase que hemos visto de valoración. Hemos visto las generalidades de lo que es el PAE, en donde vemos todo lo que es las fases en general. Y ahora hemos empezado a ver la primera fase, que es la fase de valoración. ¿Qué es la fase de valoración? ¿Cómo está constituida la fase de valoración? ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Hola, ¿están por ahí? La fase de valoración es la primera y probablemente la más importante donde se recolectan los datos. Uh-huh. ¿Qué más? En esta fase se recolectan datos acerca ya sea del paciente, del enfermo y de todo su entorno en general para tener una base. ¿Quién está hablando? Yo, Eduardo. Eduardo. Bueno, voy a empezar a anotar quiénes son los que más participan. Lick. Bueno, Eduardo no se me olvida su nombre, cada rato está participando, pero hay gente que no le Ya. conozco su voz. Sí, ¿quién es? Yo, Alexander. Dígame. Eh, También hablábamos acerca de que esa fase, junto con la diagnóstica, es una de las más delicadas, porque podemos hacer todo el demás. Si aquí lo hacemos mal, todo el proceso en general estaría malo. También hablamos un poco bueno, hablamos de los tipos de valoración, que estaba la inicial, la focalizada, la urgente. eh, Habían requisitos, ahí vimos cuáles eran los requisitos más importantes para valorar, eso me acuerdo un poco. Ok, Lick, además de eso, también hacíamos mención de una valoración en específica, la cual era la valoración de urgencia y era como la valoración más prioritaria ante las demás, porque como su nombre le indica, es una urgencia. Y recordando también una de las más mencionadas era la valorización de focalización, porque era cuando bueno, como le indica su nombre, cuando nos enfocábamos más precisamente en un área determinada en cuanto a la valoración cefalocaudal de un paciente. ok, muy bien. Lick, ¿Quién, también quién, veíamos, quién habló? ¿Quién habló anteriormente? Dani, Dani. Dani, sí. Ok, siga. también veíamos los tipos de datos que se pueden obtener en la valoración, que son los datos objetivos, que estos son los que se pueden comprobar, ya sea la presión arterial, la temperatura, y también están los datos subjetivos, que esos son los que no se pueden medir, así son los que prácticamente el paciente nos dice, digamos que me duele aquí o así, entonces eso no se puede medir. Y también estaban los datos significativos, que es como se relacionaban entre sí, porque entre los datos subjetivos y los objetivos nos guiaban para un diagnóstico determinado. Muy bien. También usted mencionó de que la fase de valoración era la más delicada ¿Cómo porque se es llama usted? la información para hacer un buen diagnóstico. ¿Cómo se llama usted? Fátima Ruiz. Ok, También en la fase de valoración había mencionado el licenciado que era individualizada, que para cada paciente iba a ser diferente. muy bien. En cuanto a las teorías de enfermería, ¿qué me pueden decir de la fase de valoración? Podría ser que en la fase de valoración se toma en cuenta lo que decía Marjorie Gordon, si no me equivoco, que es la que hablaba
de los patrones funcionales. Entonces, esa es como un método para nosotros poder valorar y guiarnos en base a los patrones que ella mencionaba. Muy bien. Recordemos que en cuanto a las teorías, ahorita estamos viendo un PAE sin teoría. Van a recolectar información en base a una anamnesis, que es la entrevista, examen físico, que es una aplicación de técnicas para recolectar información de la salud del paciente, y otras fuentes. Y ahorita lo están aplicando los instrumentos tal y cual son. Estos instrumentos cambian cuando se le aplica una teoría. Entonces yo les decía que en el caso de Marjorie Gordon existe un instrumento. ¿Cómo se llama ese instrumento con que se recolectan los datos? Anamnesis. Sí, ese es el documento de anamnesis que estamos ocupando ahorita, pero ¿cómo se llama el instrumento de recolección de datos en Marjorie Gordon? No es historia clínica. No. No recuerdo si era el F1, formulario 1. Es el formulario 1. El formulario 1 que tiene los 11 patrones, donde es la anamnesis, el examen físico y las otras fuentes. El F1 de Marjorie Gordon los ordena por patrones. Y el primero es el patrón de promoción de la salud. Y luego está el nutricional metabólico. Y luego el de eliminación, y así va uno dependiendo de los patrones, y así se va ordenando ya el anamnesis y el examen físico. Aquí vamos a tener un instrumento para anamnesis, un instrumento para examen físico y otro para otras fuentes. En Marjorie Gordon van a tener un solo instrumento donde van a meter toda la información. Generalmente al lado izquierdo está ¿cómo es que se llama? Lo que es la anamnesis, y en el lado derecho está lo de examen físico y otras fuentes. Bueno, entonces igual en Dorotea Oren cambian. Allí los instrumentos están dirigidos hacia los requisitos universales, hacia la desviación de la salud y así. O sea, en cuanto a la valoración, las teorías cambian la forma de cómo recolectar la información en la fase de valoración. Por ejemplo, en PEPLAU, que es el que se ocupa para los pacientes psiquiátricos, empieza con la historia de antecedentes de problemas mentales. Nada que ver con lo que vamos a ver en la anamnesis que estamos viendo. Es totalmente diferente. Allá se busca cuáles son los signos que ya dan a evidencia de que el paciente va a empezar en una crisis psicótica. Aquí, como no es es algo muy general, la anamnesis abarca todo. Pero ya una teoría enfoca lo que quiere él buscar. En el caso de Marjorie Gordon son 11 patrones de salud. Si fuera Henderson, fueran 14 necesidades. En el caso de Dorotea está hablando de el autocuidado. Y PEPLAU está hablando de los problemas mentales. Entonces lo que cambia es la manera de recolectar los datos entre las teorías. La fase diagnóstica cambia, en ninguna teoría cambia la fase diagnóstica. En ninguna teoría cambia la fase de planificación o planeamiento. Ahora, en cuanto a la redacción, la ejecución y la evaluación no cambia. No cambia. En cuanto a la redacción del informe escrito, en cuanto a hacer los cuidados, ejecutar los cuidados, ahí sí cambia, porque en el caso de los niños, en la ejecución se cambia de diferente manera, pero a la hora práctica, no en el informe escrito. En PEPLAU con pacientes psiquiátricos la ejecución cambia,
porque generalmente en un paciente hospitalizado se le debe de ayudar ¿cómo es que se llama? A bañarse. O sea, si es un paciente de bajo riesgo, significa que el paciente se levanta y se va a bañar solito. Uno solo llega y le orienta. Ya este es el momento para bañarse, ahí están las regaderas, están solas, puede levantarse y ir a bañar, uno le orienta. El paciente se levanta, lleva sus cositas y se va. En determinado momento, un paciente de mediano riesgo, un adulto mayor, vea que le cuesta ya su vista, le cuesta deambular, entonces uno lo lleva, va de la mano y uno va hasta allá y se queda con él allí auxiliando. Otros que tienen afecciones, digamos una fractura y no se pueden levantar de la cama, uno le lleva el guacal de agua, un guacal para el agua sucia, y ellos lo hacen y uno solo está alcanzándole las cosas. Esos son los cuidados generales enfocados a un paciente hospitalizado para problemas médico-quirúrgicos, pero en un paciente psiquiátrico, al paciente se le debe de bañar como que fuera un niño. Y dependiendo del estado se le enseña que hay que cepillarse los dientes y cómo hacerlo, cómo lavarse el pelo, cómo lavarse todas las partes de su cuerpo. Entonces, en cuanto a la ejecución, cambia la manera en cómo se hace la práctica, pero en el informe escrito no cambia. O sea que, conclusión, en la única fase que cambia, según las teorías, es la fase de valoración. De ahí, diagnóstica, planificación, ejecución y evaluación no cambia. No cambia, se presenta igual. Muy bien. Bueno, vamos a dar un pequeño repasito. No me voy a detener, solo para hacer un recordatorio, ¿verdad? Que valoración en la primera fase es de las más importantes, porque si usted se equivoca en la fase de valoración, va a elaborar, los diagnósticos pueden estar bien redactados, con su formato PES, bien validados, pero si los datos no son correctos o son insuficientes, no van a tener validez. Entonces, la fase de valoración es una de las más importantes, porque de ahí para allá todo está mal. Tipos de valoración, vea, valoración inicial, cuando usted va a hacer una valoración completa, desde la cabeza hasta los pies. En la valoración focalizada es cuando usted ya se centra en una área específica, el área afectada. Ustedes van a escuchar que nos dicen, hagan un PAE de filtro. El PAE de filtro significa que usted va a aplicar la anamnesis solo del área afectada, el examen físico solo del área afectada, otra fuente solo del área afectada, los diagnósticos solo que vayan en relación al área afectada, los planes que solo vayan en relación al área afectada. O sea, la valoración focalizada se centra en atender el problema actual de salud del paciente. Si es una hernia, la hernia. Si es o una laparotomía, pues el problema de la laparotomía a nivel abdominal. La valoración urgente es aquella que el paciente necesita para poder sobrevivir, porque va a experimentar o está experimentando un evento que puede provocarle la muerte, un paro respiratorio, un shock anafiláctico, un shock cardiogénico, un shock neurológico, un shock hipovolémico. Y en el caso de la nueva valoración es porque el problema del paciente cuando lo atendimos en la fase inicial o en la focalizada, pues fue un problema y ya fue solventado, pero surgió un nuevo problema. Y entonces hay que volver a valorar, hay que volver a hacer todo. Surgió un nuevo problema. Puede ser que lo pueda hacer una nueva valoración
como inicial o como focalizada. Va a depender de la necesidad. Luego hay requisitos, vean, que el profesional tiene convicciones propias, o sea que se especializa en atender solo adultos, mayores, solo a niños, solo pacientes con problemas mentales, solo adolescentes, solo neonatales, que son niños que de 0 días a 30 días, que son los neonatales. Hay otros que se van a especializar en las comunitarias, otros en salas de operaciones. Entonces, cada quien se va a hacer profesional de una área específica. Para eso van a necesitar conocimiento científico. Vean, nadie puede hablar nada que no tenga un respaldo científico, si no, no sirve. Habilidades necesita, ¿verdad? Que usted está adquiriendo dentro de la universidad las habilidades que necesita para poderlas aplicar en los hospitales. Entonces, cuando un recurso de enfermería pide trabajo y es aceptado en un hospital, en una unidad de salud, por ejemplo, llega y le dicen, vaya, usted está asignado a estos 5 pacientes, báñelos. No le están diciendo, mire, le vamos a enseñar cómo se baña, porque para eso tuvo que haber pasado por la universidad. Ya tiene que tener la habilidad de saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces nosotros igual, para que usted vaya pasando de módulo en módulo, tiene que adquirir habilidades, porque por ejemplo, en el módulo 4 se necesita que ustedes adquieran la habilidad de bañar a un paciente, de saber cómo se hace un ingreso, un egreso, qué es lo que tienen que hacer. Tienen que conocer las partes que conforman un expediente clínico. ¿Por qué? Porque cuando vamos al 5.º módulo, en el 5.º módulo nos centramos nosotros en enseñarles a cumplir medicamentos parenterales, que usted aprenda a servir un medicamento intramuscular, endovenoso. Entonces, cuando llegamos al servicio en el módulo 5, yo ya no les ando diciendo cómo se van a organizar para bañar a un paciente, para levantarlos a que se vayan a arreglar las unidades. Yo me siento bien satisfecho. Generalmente me dan los mismos estudiantes, los del módulo 4, me los vuelven a asignar en el módulo 5 para darle seguimiento. Entonces, cuando yo los he tenido en el módulo 4, yo les explico todo cómo se hace. Muy bien. Entonces, cuando llega el 5, les digo yo ya no lo voy a organizar, ustedes solitos tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque ya tienen que haber aprendido la habilidad para organizarse de cómo van a hacer los cuidados higiénicos. Porque es de módulo 4, ya en el 5 no tengo por qué estarles enseñando cosas que tuvieron que haber aprendido. Entonces, y así, para el módulo 6, se necesita que ya usted, ahí no le van a andar enseñando cómo preparar un medicamento, ya tuvo que haberlo aprendido. Ya no le van a enseñar cómo tiene que bañar a un paciente, ya tuvo que haberlo aprendido. Ahí van a empezar cosas nuevas, a que usted les aspire las secreciones a un paciente, que usted prepare medicamentos de paro cardíaco, el paciente está muriendo y usted está preparando los medicamentos para resucitar a ese paciente. Entonces, son otras habilidades. Entonces, cada módulo tiene habilidades diferentes que usted tiene que aprender. Entonces, cuando usted ya está en el campo laboral, ya esas habilidades tienen que estar, ¿verdad? Y se van a ir desarrollando conforme los años. Ustedes van a ver que hay gente que uno dice, yo me tardé tanto en bañar a este paciente que era pupusa, agarraron al paciente, le dieron vuelta, terminaron aquí, le volvieron a dar vuelta y ya le metieron la ropa y yo todavía aquí estoy por la cabeza bañándolo. Y también a comunicarse de manera eficaz, ¿verdad? Si usted, toda enfermera necesita y enfermero necesita aprenderse a comunicar de las diferentes formas, ¿verdad? Lenguaje no verbal, lenguaje verbal, comunicar a tiempo, ¿verdad? Y aprender a comunicarse. Ahora hay otras formas también, están las personas de lenguaje de señas, etcétera, etcétera. Tipos de datos que ya muy bien estuvieron hablando, veo que ya están manejando los datos objetivos, ¿verdad? Que salen de, que se pueden medir, que son utilizados instrumentales y conocimientos científicos para darlos por objetivos. Y en el caso de los subjetivos son los que directamente el paciente los da.
Y en el caso de los datos significativos, es la unión de datos objetivos y subjetivos que están dando relación a un problema de salud. Los métodos de recolección, que son la entrevista, o sea, la anamnesis, la observación y la exploración física y mental y otras fuentes. Para cada cosa hay una guía, y que les decía yo que la guía es eso, solo les marca el camino por donde ir. Pero cuando hay un dato positivo, que les decía yo, si el paciente dice, ¿tiene cefalea? Sí. Media vez le dice sí, la guía solo le dice que usted marque sí o no. Pero si usted marca que sí, y así lo deja, yo le voy a preguntar. Dice que tiene cefalea. Ajá. ¿Desde cuándo tiene cefalea? ¿Por qué tiene cefalea? ¿Cuál es la intensidad de esa cefalea? ¿Con qué mitiga el dolor de esa cefalea? Entonces, solo miren ahí 4 preguntas de una respuesta que el paciente dio que sí. Entonces, ¿por qué? Porque la guía solo nos va a llevar a preguntar lo necesario. Nosotros vamos a escarbar más allá cuando encontremos una respuesta positiva del paciente a un problema de salud. Este es prácticamente un esquema general. Estamos aplicando un PAE sin teoría. Luego van a aprender la teoría de Marjorie Gordon, la de Peplau, la de Dorothea Ore, la de Abraham Maslow. Y que les decía yo de que ahorita están viendo sin teoría y van a aplicar anamnesis, examen físico y otras fuentes. Pero que esto, cuando le aplican una teoría, esto no lo dejan de hacer, solo que lo vuelven a hacer, pero ahora ya con un instrumento de recolección de datos específico de esa teoría. En este caso, Marjorie Gordon es el formulario 1 de los 11 patrones funcionales. En el caso de Dorothea son los requisitos universales, los requisitos del desarrollo y los requisitos de desviación de la salud. Entonces se recogen en base a lo que la teorista ha detectado que se puede dar atención. ¿Hay alguna pregunta de lo que se ha dicho hasta ahorita de la fase de valoración? Ahorita vamos a entrar a los instrumentos, la anamnesis, examen físico y otras fuentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por el momento no, Lick. Ok, entonces avanzamos a lo que toca este día. Primero vamos a ver qué es la anamnesis. La anamnesis es la entrevista. La anamnesis es el proceso de la exploración clínica que se ejecuta mediante el interrogatorio para identificar personalmente al individuo y conocer sus dolencias actuales, obtener una retrospectiva de él y determinar los elementos familiares, ambientales y personales relevantes. Para todo esto sirve la anamnesis. La anamnesis es una guía de preguntas de la situación actual, pero también se le pregunta situaciones anteriores, situaciones familiares. Por ejemplo, hay veces que cuando usted está en la entrevista de anamnesis, usted le pregunta cuál es su problema actual. Fíjese que me ha salido una masa en la mama y me duele. Entonces el motivo de consulta es ese. Cuando viene usted a los antecedentes y le pregunta, ¿sus familiares más cercanos han fallecido? Por ejemplo, su mamá, y le dice que sí. ¿Y de qué murió su mamá? De cáncer de mama. ¿Y su abuela de qué murió? De cáncer de mama. ¿Y alguien más se ha muerto de cáncer de mama? Sí, mi hermana y mi tía. ¿Qué creen que es lo que le está pasando a la señora? Que claramente esto significa que la señora está empezando a presentar síntomas de cáncer de mama. Exacto, exacto, pero
como las personas no tienen el conocimiento científico, hay algunos que por simple lógica dicen, bueno, mi abuela, mi mamá, mi hermana, mi tía, uy, a mí me empezó esta pelota por lógica, pero no todas las personas pues tienen las capacidades mentales, los estudios, las experiencias. Entonces, cuando pasan a consultar, usted francamente mira, ¿vea? Y ha visto también, han visto temas de genética. Ustedes saben que si los genes se transmiten no solo las cosas buenas, también transmiten las cosas malas. Entonces, cuando ya tenemos antecedentes, o por ejemplo, digamos, este mismo caso, solo quitémosle que la causa de consulta es que tiene gastritis. Ella le arde el estómago, no tiene nada que ver con cáncer de mama, pero en la historia le aparece y usted le pregunta y le dice que la abuela, la mamá, la hermana, la tía, murieron de cáncer de mama. Y usted le pregunta a ella, ¿y usted se ha hecho el autoexamen de mama? Y le contesta que no. ¿Sabe cómo hacerlo? Le contesta que no. ¿Quiere practicárselo? Pudiera ser, está interesada, pero no sabe cómo. Entonces nos estamos encontrando ante un caso de un posible riesgo. Y ustedes van a ver que en los diagnósticos de enfermería están los de promoción de la salud y también están los de los diagnósticos de riesgo. Entonces, aquí nos encontramos que la señora viene por gastritis, pero al levantarle la historia, estamos viendo un riesgo inminente. Y todavía, si la persona tiene más de 40 años, tiene mucha más probabilidad de desarrollar cáncer. Si es una joven, ¿verdad? De 20 años, de 30 años, pues posiblemente vea todavía no, aunque eso no es tan predecible, pero generalmente las personas que padecen de cáncer de mama son de mayores de 40 años. Entonces, si agregado a eso ya tiene 40 años, tiene otro factor de riesgo más todavía. Y agregado que no tiene conocimiento porque no sabe cómo hacerse el autoexamen de mama, nunca se lo ha hecho. Entonces, todo eso nos está apuntando que aquí hay un riesgo inminente, o sea, nos va a salir un diagnóstico de riesgo. Para aprender a interrogar al paciente y obtener una historia clínica adecuada se requiere de una guía organizada y objetiva. Fíjense que les he entregado una guía de anamnesis. ¿Cuántos tienen ya la guía de anamnesis? O sería la pregunta, ¿quiénes no tienen la guía de anamnesis? Yo creo que ya todos, licenciado. Ok, muy bien. Yo creo que ya no estamos hablando en chino al hablar de anamnesis, vea, de la guía, porque ya la tiene, ya la empezaron a revisar. Es más, creo que se les orientó a que le empezaran a aplicar a alguien de su familia para que ya empiecen a hacer la prosa de la guía de anamnesis. Y ya que tienen también las clases de examen físico, tienen que irlas aplicando a ese familiar también. Porque ese va a ser el PAE de la comunitaria que van a entregar. Y con ellos es que vamos a hacer, con ese anamnesis, examen físico y otras fuentes que le apliquen a un familiar, también se va a trabajar la comunitaria. Lo que es el PAE y lo que es las tareas estas del infoportafolio. El PAE clínico todavía estamos pensando cómo lo vamos a hacer, si siempre se va a pedir de esa manera. Bueno, entonces, pero la guía de anamnesis tienen que empezarla a aplicar a un familiar o se la pueden aplicar a un compañero de ustedes. Eso sí que para el examen físico van a tener que encontrarse, vea, porque de virtual no se puede hacer un examen físico. Pero para poder interrogar, si usted no tiene la experiencia como ustedes,
no pueden interrogar a un paciente así sin una guía. Tienen que tener la guía de anamnesis para que vaya bien estructurado y no se les quede nada. A un profesional, pues ellos ya tienen en su mente todo lo que tienen que preguntar. Los componentes de la anamnesis, ¿verdad? Tiene datos del informante, datos de identificación, ¿verdad? La edad, el sexo, dónde vive, todo lo que son datos de identificación. La historia actual de la enfermedad, o sea, que de lo que está padeciendo, antecedentes personales, o sea, si la persona ha sido operada, ¿verdad? Y si ha sido operada, ¿por qué la operaron? ¿Cuándo la operaron? ¿Y cuál fue la resolución? ¿Verdad? Porque esto nos puede ayudar para el problema actual. O nos puede ayudar para poder aplicar diagnósticos de promoción de la salud o de riesgo. Los antecedentes familiares, como les contaba, ¿verdad? Bueno, ustedes se pueden empezar a ver, digamos yo, mi papá padeció de los pulmones, está vivo todavía. Generalmente él ha padecido de los pulmones. Mi mamá no ha padecido mayor cosa de enfermedad. Entonces yo casi no tengo riesgo de eso. Pero si me voy a extender un poco más a los familiares, mi tía es diabética. Mi abuelo murió de insuficiencia renal, ¿verdad? Una abuela ha sido convulsiva. Otra abuela ha tenido infarto y todavía está viva. Entonces, si me extiendo un poquito más allá, sí ya veo yo que tengo otros riesgos que puedo tener. Puedo ser diabético, puedo ser convulsivo, puedo tener infartos. Y ya me veo yo que estoy un poquito con sobrepeso, que voy por ahí, ¿verdad? A los infartos. Que ya me operaron, personalmente a mí ya me operaron del riñón izquierdo. Y mi abuelo murió de insuficiencia renal crónica. Entonces, ya tengo yo ahí elementos de diagnóstico de riesgo, en los cuales tengo que educar a mi paciente por sus antecedentes familiares. Historial psicosocial, vea si la persona ha sido introvertida, extrovertida, si padece de algún problema mental. Hay personas que tienen problemas mentales, pero que son compatibles con la sociedad. Por ejemplo, los que son esquizofrénicos, si tienen una buena medicación, usted ni siquiera les nota que son esquizofrénicos. Hay personas que son bipolares, pero si se toman sus medicamentos son bien controlables y pueden vivir en la sociedad sin que los detecten. Eso que usted ve a veces, arranques de ira de la gente que por un parqueo está matando a otra persona, ahí hay que revisar. Ahí hay problemas psicosociales que pueden apuntar a un problema mental. Si nunca, si su novio, ¿verdad?, le hizo gran show porque no le quiso enseñar los mensajes del WhatsApp y casi le escapó a pegar, ahí hay problemas de salud mental, etcétera, etcétera. Entonces hay que levantar una historia. El interrogatorio por sistema y luego va por sistemas, empieza con la cabeza y así va bajando, ¿verdad? Cabeza, cara, ojos, oído, boca, cuello, miembros superiores, tórax, pulmones, corazón, abdomen, genitales, miembros inferiores, neurológico, músculo esquelético, vascular periférico, así se va el interrogatorio por sistemas. Etapas de la entrevista, usted va a concertar cita. Debe de explicar primero los propósitos de la entrevista. Usted, cuando se le asigna un paciente en el hospital, usted va a empezar a explicarle cuál es el propósito de la entrevista, qué es lo que implica tanto la anamnesis como el examen físico. Usted tiene que llegar a un acuerdo con
con el paciente. Fíjense que a mí me lo han asignado para darle los cuidados de enfermería. Para eso yo necesito aplicar una guía de anamnesis y un examen físico. ¿En qué consiste el anamnesis? Que yo me voy a sentar aquí y le voy a hacer un interrogatorio para detectar los problemas de salud actuales y otros posibles riesgos que pueda tener de su salud. Y además voy a hacer un examen físico que es desde la cabeza hasta los pies. Para eso yo voy a ocupar técnicas semiológicas que son la observación, o sea, la inspección por medio de la observación, la palpación, que es tocar con las manos, por supuesto me voy a poner guantes, ¿verdad? Voy a auscultar. Con un estetoscopio voy a tener que escuchar los sonidos que no son perceptibles con el oído. Entonces yo tengo que escuchar sus pulmones, tengo que escuchar el abdomen, ¿verdad? A la misma vez tengo que percutir, que son golpes que no duelen, pero que detectan el sonido anormal de algunas estructuras. Y así usted le explica, ¿verdad? Para poder concertar la cita. ¿Está de acuerdo que vamos a hacer esto? Y ya, ¿verdad? Eso es para tener el consentimiento informado del paciente. Luego la preparación, vea, va a vigilar que el área donde se llevará a cabo la entrevista tenga privacidad, debe de leer el expediente previo a la entrevista para investigar todos los términos que no sean de su dominio, mantenga una buena imagen e higiene, porque va a llegar en determinado momento que usted va a necesitar acercarse al paciente, ¿verdad? Y si usted no emana olores agradables, pues el paciente se lo va a decir. Mire, no se acerque tanto porque le hiede mucho la boca. Y mire que hay que ocupar aunque sea limoncito porque está muy fuerte ese olor. Y hay que lavarse la cabecita, verá cómo le hiede la cabeza cuando me acerqué. Entonces va a ser muy penoso que nosotros como profesionales escuelita y que se aprendan en la casa, vea, a cepillarse los dientes, a bañarse completamente. Tan delicioso que es bañarse, ¿ven? Pero así, sin mentirles, hay muchos estudiantes que a este nivel universitario llegan a las aulas de enfermería, ¿verdad? Medio se quitan esos zapatos y eso es una pestazón en toda el aula. Se acercan a uno para una asesoría y Dios mío, ese zumbao. Yo le digo, mire, le voy a regalar esta tabletita de cloro, yo creo que usted me entiende, ¿verdad? Y así. Y yo digo, ¿y tienen novia? Y yo digo, ¿cómo le soporta a la novia? ¿Se enamorará quizás del olor? ¿Qué creen ustedes? Entonces, para la preparación, hay que preparar el ambiente, ¿verdad? Si es un ambiente hospitalario, entonces usted ponga biombos. Y si no hay biombo, improvise con sábanas. Pero la cosa es que lo va a hacer en privado con el paciente. Y si es en su casa, pues pídale que estar en un cuarto privado, ¿verdad? Por supuesto que si es una mujer y tiene su esposo y ahí está, tiene que decirle, vaya, su esposo tiene que estar presente o si tiene desconfianza y todo, vea, porque pues sí, usted sabe, de todo ha pasado en la viña del Señor, vea. Entonces, si es un menor de edad, por ejemplo, ustedes pueden atender a adolescentes hasta los 12 años. La ley Lepina protege hasta los menores de 18 años, entonces no puede serlo solo, tiene que estar la madre o un encargado presente a la hora de hacer su examen físico en la comunitaria. Tiene que preparar los ambientes, ir listo, ¿verdad? Ir listo con que de repente pues, uy, que esta guía de anamnesis no estaba completa, mire que voy a tener que venir otra vez. Y a veces ya cuando usted lo busca ya no lo vuelve a encontrar. Entonces no, tiene que ir bien preparado, por lo menos con 2, 3 copias de la guía de anamnesis, porque de repente también sale algún su compañero, mira, no tenés que yo, y etcétera, etcétera. Entonces usted anda bien listo, anda preparado, anda lapicero, demás, ¿verdad? Que no le pinta uno, pinta otro, etcétera, etcétera. Tiene que estar bien preparado. Y luego la recepción se debe de iniciar con el saludo cordial, o sea, tenga buenos días, mi nombre es José Ismael López, soy estudiante, no le diga bachiller, para mí
Siento que ustedes son, vea, me los pongo a la par de un bachiller y yo siento que ustedes ya tienen la capacidad de darle riata a un estudiante de bachillerato. Tienen mayores conocimientos, ¿verdad? Un poquitito más, vea, porque está todavía apoyones que están en tercer año. Pero para mí, a mí no me gusta decirle bachilleres a ustedes. Estudiante de enfermería, de la licenciatura en enfermería. Estudiante de la licenciatura en enfermería de la Universidad de El Salvador. Se presenta, ¿verdad? Esto implica el uso apropiado de los nombres del paciente. Usted mire abuelita, mire mamá, o de hablarle de vos. Hay una gente que tiene la malcriadeza de llamarle a las personas de vos. Usted trata a una persona de vos cuando usted ya tiene la confianza y usted, pero bueno, la confianza a veces se gana en unos minutos, vean. La confianza en un sentido de que yo a mi hermano le puedo decir vos, pero porque tengo años de conocerlos. Pero a una persona de hospital, una persona de una comunitaria, no, ¿verdad? Ni mamá, ni abuela, ni bicha, ni todos esos apelativos, ¿verdad? Que despersonalicen a la persona, sino que sus nombres propios. Explique el papel que desempeñará en caso de existir alguna ambigüedad. O sea, si otra vez le vuelve a explicar, ¿va? ¿Se acuerda que le expliqué que le voy a aplicar una guía de entrevista, de preguntas? Lo que no me quiera contestar está en su derecho de no contestar. Pero también tiene que saber que si no contesta las preguntas, también le van a quedar esos vacíos que si hay alguna enfermedad o problema que usted pueda ayudarle a que no se desarrolle o a tratarlo, no lo va a poder identificar si no le contesta las preguntas. Si a pesar de esas explicaciones, él considera que hay cosas que no quiere contestarla, usted no puede obligar al paciente. Es más, el paciente si se quiere retirar a media entrevista y decir, mire, ya me cansé, yo no quiero esto, realmente no necesito, el paciente está en su derecho. Ahora, en el desarrollo y la salida, deberá utilizar la guía de entrevista considerando que solo es una guía, deberá poner en práctica su conocimiento profesional para los hallazgos y utilice técnicas de comunicación si el paciente se cansa, acordar otra cita. En el caso de los hospitalarios, generalmente, pues los pacientes si tienen problemas serios de salud, se cansan. Entonces, usted puede preguntar, bueno, o puede irlo haciendo por pausas. Mire, vamos a hacer media hora y le trato de preguntar lo más rápido posible. Y hay cosas que usted no las va a necesitar preguntarle al paciente, por ejemplo, nombre completo, edad, dirección, eso está en el expediente clínico. Entonces hay cosas que usted no necesita preguntárselas al paciente. Y cuando ya terminó la anamnesis, usted le agradece al paciente por el apoyo y que si ya acordaron de que a continuación de terminada la entrevista van a empezar a hacer el examen físico, entonces usted se prepara. Deme unos 5 minutos, me voy a terminar de preparar. Entonces usted puede ir al baño, puede tomar agua y yo me preparo para hacer el examen físico. En todo eso usted está colgando su cartilla de SNEL, preparando sus paletas para hacer la campimetría, preparando los olores para hacer todo lo que es lo neurológico y preparar todos los procedimientos. Vea, el estetoscopio, el tensiómetro, el termómetro, el reloj con segundera, el martillo, estoy preparando todo lo que es del examen físico. Y ya cuando ya lo tiene todo listo y ordenado en su bandeja, entonces ya sienta al paciente y empiezan lo que es el examen físico, si es que así lo acordaron. Si no, pues acuerdan otra fecha. En el caso de los pacientes de la comunidad, generalmente si ellos le disponen, usted le dice, mire, tal día venga porque ese día le voy a dar 3 horas. Y entonces usted va a ocupar 1 hora para anamnesis, 2 horas para examen físico. Y si no, la señora le va a decir, mire, le voy a dar 2 horas y otro día otras 2 horas. Y entonces ya acuerdan que un día va a llegar usted para anamnesis y otro día va a llegar para examen físico. Y así. Otras consideraciones de la entrevista, llevar hojas en blanco para datos imprevistos. Si no, ya no le alcanzó la guía de anamnesis, vea, ya manchó todo ahí.
Lleve hojas en blanco para anotar cosas que usted no había considerado. Interpretar el lenguaje no verbal, si el paciente ya se está moviendo, ¿verdad? Está demasiado ansioso, entonces usted pregúntele, ¿quiere parar la entrevista? ¿Vea? Porque esto es para beneficio suyo, pero tampoco quiero incomodarle, ¿verdad? Entonces hay que interpretar el lenguaje. Acuérdense que hay personas que cuando ¿cómo que se llama? Ya no quieren que usted esté en su casa, pues están viendo el reloj o le preguntan a usted, ¿ya va a terminar? Esos son indicativos que, pues, es mejor cortar la entrevista para que no nos den datos erróneos, porque si no nos va a contestar por contestar. Y necesitamos que las respuestas sean correctas. Las respuestas sean ajustadas a la realidad, que no nos vaya a estar inventando datos. Porque ya dijimos que una mala recolección de datos nos va a llevar a que todo el proceso de enfermería esté malo. Vigilar la veracidad de la información del paciente. Por eso es que usted primero debe de leer expediente clínico. En el expediente clínico dice que usted revisa todo, ¿verdad? En la historia del paciente, ahí paciente que es conocido en esta institución, ¿verdad? Y ahí si ustedes se enteran si el paciente ha estado, ¿cómo es que se llama? Ingresado otras veces, por qué ha estado ingresado. Y todo ese tipo de cosas que usted necesita saber antes de llegar al paciente. Por si el paciente le quiere estar dando mentiras, usted le dice, pero miren, el expediente clínico dice que usted ha venido a esta institución por tal y por tal cosa. Por ejemplo, fíjense que en una entrevista, yo me enteré, no en la entrevista, primero que me enteré que el paciente había llegado y que era reo, primero que era reo, segundo, que le habían metido una botella de crema por el recto, ¿verdad? Y que era de la Mara 18. Todo eso me enteré cuando yo leí el expediente clínico. Y yo se lo había asignado a una señorita sin antes irme a ver cuál era la situación. Entonces, como yo vi que la señorita ya estaba con todos los poderes pasando la anamnesis, porque saben de que tienen que sacar lo más pronto posible los datos, porque esto del proceso, ¿verdad? Si no se le dedica tiempo, se atrasa mucho. Ya estaba ya con todos los poderes, ¿ve? Y me voy acercando yo y voy escuchando la entrevista y le dice el paciente, es que mire, yo tuve un dolor de estómago y me operaron. Y entonces y la señorita vea bien creída de todo, ¿verdad? Escribiendo. Ya cuando termina y se va y se despide la señorita, vengo yo y me siento con ella. ¿Qué le dijo el paciente? ¿Por qué ha venido aquí? Ya me contó, dice que tiene un problema de gastritis, que le ha dolido el estómago y que al final tuvo muchos problemas de dolor y que le van a operar. ¿Y qué dice el expediente clínico? Le digo yo a ella. Ay, no, licenciado, no lo he leído todavía. ¿Sabe qué dice el expediente clínico? Que el paciente es un paciente reo, que es de la Mara 18, y que tenía un bote de crema por el recto. ¿Creen que ese PAE estaba bueno? No, ahí hubo una mala recolección de datos, ya que sí, ya hay que revisar si el paciente ya en algún otro momento habría venido antes y tener conocimiento del historial clínico para asegurarse de que no nos estén mintiendo. Sí. Entonces, vigilar la veracidad de la información. Vengo yo y me acerco al paciente, ¿verdad? Y le digo yo, fíjese que ya revisé los datos que le dijo a la estudiante, le digo. Usted ya se fijó que es estudiante, no es enfermera, ¿verdad? Sí, no le dijo la verdad, ¿verdad? No me interesa que se sepan las cosas que me han pasado, ¿verdad? Entonces hay que ser honestos, le dije, porque le han mentido. Y así como le mintió a la estudiante, le pudo haber mentido a cualquiera, le digo, que sea un profesional, le digo. Solo que hay profesionales aquí que tenemos experiencia y sabemos, le digo, cuando un paciente nos está mintiendo. Le digo. Nosotros si le preguntamos, le digo, no es para
para incomodarle, sino para ayudarle, ¿verdad? Pero usted está en todo su derecho, que si usted dice, yo no quiero hablar de este tema, no hablamos. Pero si su vida depende de la información que nos den, entonces sí necesitamos hablarle. Por el momento, pues yo voy a retirar al estudiante, le dije, porque ese tipo de información a ella no le va a ayudar para que a usted le puedan ayudarle. No le vamos a poder ayudar si nos dan información falsa. Aquí no estamos para juzgarle, le digo, independientemente de lo que haya pasado en la cárcel, le digo, por qué le hicieron eso y todo, nosotros no estamos para juzgar. Lo que sí sabemos es que a ese tipo de acciones que le pasó a usted le pueden provocar la muerte, le digo. Y nosotros necesitamos estar enterados de muchas cosas para poderle ayudarle, para poder responder ante cualquier riesgo que usted tenga. Entonces, yo tuve que retirar a la señorita primero porque era una persona con antecedentes, ¿verdad? Y no podía yo someterla, ¿verdad?, a que tuviera situaciones. Pero este es un ejemplo que pongo para que vean que es necesario vigilar la veracidad de la información del paciente. Es necesaria. Porque si no, ¿qué tal si yo no me hubiera fijado? Y la señorita me presenta, que bien raro, ¿verdad? Yo siempre ando encima de todo. Entonces, si no hubiera leído el expediente en ese momento, lo hubiera leído después. Pero la cosa es que la señorita, si se hubiera ido ese día y me entrega ahí bien campeona, porque iba con todos los poderes, me entrega ya la primera fase de valoración y diagnóstica, y yo después leo ese expediente, ¿qué hubiera pasado? Le hubiera dicho de que su PAE está malo y que no sirve. No tiene validez. No tiene información fidedigna. Por lo tanto, ningún diagnóstico que salga de ahí le va a servir para el paciente. Bueno, si el paciente es menor de edad, debe de estar con un responsable presente en la entrevista y en el examen físico, además de elaborar un consentimiento informado de los padres. El padre tiene que decir por escrito que está de acuerdo que se le haga eso al menor de edad, porque ahorita la ley Lepina, pues después de no proteger nada al paciente, ahora se pasan de la raya, ¿verdad? Si el paciente es pediátrico, la entrevista deberá ser a los padres o al cuidador, porque un niño de 2 años, ¿qué entrevista le va a poder hacer a usted? Lo mismo aplica si el paciente está inconsciente, se le aplica a los familiares que lo llegan a visitar. Además, se deberá evaluar a los pacientes psiquiátricos, si es posible llevar a cabo la entrevista. Hay pacientes psiquiátricos que por gusto no hablan, no quieren decir nada. O su pensamiento es tan mágico que pues solo nos sirve para poder detectar qué tan profunda es las incoherencias que nos dice y si son de riesgo, porque si el paciente dice, yo siento que me persiguen y soy tan capaz de que como me siento que me persiguen, cualquiera que me acerque yo lo puedo matar. Entonces, vamos a tener que tomar las medidas respectivas. Entonces, pero no nos va a servir para un PAE completo. Aquí está la vista, ver el formato de guía. Vamos a ver. Observaciones. Estas son cosas que yo he visto con los PAEs en años anteriores. Falta de lectura comprensiva de la información del PAE. Vean. Falta de lectura comprensiva. A la hora de que recolectan datos, no logran entender los datos que recolectaron. Dejar vacíos en la entrevista, cosas que no preguntaron. Por ejemplo, lo que les decía, la cefalea. Generalmente le ponen cefalea, sí. Y me quieren armar un diagnóstico de dolor con solo el dato que dice que el paciente refiere cefalea. Pero es muy ambiguo. La cefalea, hay unas personas que tienen dolor de cabeza y dicen, sí tengo, pero yo me voy a correr, me voy a caminar, me voy a trabajar y no sigo. Pero hay gente que no, con la cefalea llora del dolor. Entonces, hay que especificar bien. Entonces, dejar vacíos en la entrevista es de lo que más encuentro cuando reviso los PAE. Antes de la entrevista, ver el expediente para entender el problema y confirmar con la versión del paciente. Ya se los expliqué por qué. Al realizar examen físico, tener a la mano el listado de problemas encontrados en anamnesis.
¿verdad? Porque así, por ejemplo, si el paciente le dijo, mire, a mí me duele la mama, me ha estado doliendo la mama en la entrevista, entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted en el examen físico? Va a aplicar el examen físico de mama más exhaustivo. Más sin embargo, en los demás usted va a ir dando un paso porque si no, nunca va a terminar ni la guía de anamnesis ni el examen físico. No dejar de preguntar hasta tener bien delimitado el problema de la salud. Siempre les pongo ahí, ¿por qué? ¿Desde cuándo? ¿Con qué intensidad? ¿En qué lugar? ¿En qué momento del día? Todas esas preguntas le pongo yo cuando me están presentando el PAI. Si la fase de valoración no tiene suficiente información que generen datos significativos, los diagnósticos no serán bien fundamentados. Generalmente les rechazo diagnósticos porque, si bien es cierto, tiene buenos datos, me ponen ahí dolor, ¿cómo se llama sí, dolor, porque el dolor crónico es después de 6 meses. Dolor relacionado a problemas familiares manifestado por cefalea. Yo digo, tiene coherencia, tiene lógica, pero a la hora de hacerle la validez con el libro de Nanda, hay muchos vacíos que no los contesta. Entonces, el diagnóstico puede estar bueno, pero no está bien fundamentado. Le hacen falta datos que acrediten más el problema. Muy superficial. Bueno, veamos aquí. ¿Alguna pregunta al momento? Aló, aló. No me gusta. De mi parte todo claro, licenciado. Me gusta más verles la cara, pasearme entre los estudiantes para despertarlos. Aquí no me doy cuenta yo si están dormidos, están despiertos. No tengo dudas hasta el momento tampoco. Todo claro, Lick. Todo bien, Lick, estamos pendientes aquí. Ok. Seguimos entonces. Veamos lo que es la guía de anamnesis. Voy a hacer lo más grande que pueda para que no tenga muchos problemas de ver. Entonces ustedes aquí van a ir llenando, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a llenar ahorita rapidito. Argelia. Elizabeth Ramos. ¿Aló? ¿Está Argelia? ¿No está Pedro? Aquí está, licenciado. A ver, vamos a llenar rápidamente los datos. Dígame su nombre completo, por favor. Sí, claro. Pedro de Jesús López Roque. Ok. Tiene que preguntarle su nombre completito, ¿verdad? Porque puede haber que tenga otros pacientes con los mismos nombres y no los va a lograr identificar, ¿verdad? Pero ya tener dos o tres pacientes con el mismo nombre, el mismo apellido, pues es muy raro. Y puede utilizar otras técnicas, ya que estamos avanzando con esto de las tecnologías, ¿verdad? Usted puede grabar la entrevista en, ¿cómo es que se llama? En su celular o comprar una grabadora. Y así pregunta más rápido que escribir, porque a veces escribir cuesta. Pero la cosa es que hay que tener cuidado porque ya me ha pasado que lo han hecho y al final me dicen, lo puse a grabar, pero en realidad no se grabó. Error fatal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, le preguntamos el nombre, ¿qué edad tiene usted? 20. Sexo masculino.
Aunque ustedes saben, vea que hay un tercer sexo o género, vea. Pero uno con solo ver a la persona, pues uno ve si tiene otra orientación sexual. Estado civil, ¿usted está casado? No, no estoy soltero, soltero. Muy bien. ¿Y cuál es su ocupación? ¿Tiene alguna ocupación ahorita? No, solo estudiante. Estudiante, estudiante de Sí. enfermería. ¿De dónde vive usted? Actualmente en San Martín, San Salvador. San Martín. Esto es muy importante porque hay veces que las personas dicen, yo alquilo en un lugar, pero yo vivo en otro lugar. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Escolaridad, ¿a qué año va de la universidad? Tercero. Bueno, tercer módulo. Cuarto, perdón. Me estoy confundiendo. Fuente de información. Entonces aquí le vamos a poner que la fuente de la información es el paciente. ¿Que es confiable? Sí, porque yo lo escucho que está muy coherente con lo que me está preguntando. Si pongo no, tengo que no solo ponerle no, sino que poner paciente que se encuentra bajo estado de anestesia o bajo los efectos del alcohol etílico, etcétera, etcétera. ¿Eh? Sí es el paciente la fuente de información, pero no es muy confiable, porque vea, paciente psiquiátrico, paciente, etcétera. Licenciado, una pregunta. Diga. ¿En la fuente de información no sería primaria o secundaria? Aquí la fuente de información es el paciente. Ah, ok. Paciente. Yo le pone aquí, es el paciente, o es la mamá, Vale. es el tío, es el cuidador, es el primo, la novia, el amante. Vale. Lo que le salga, ¿verdad? Condiciones de salud. ¿Usted tiene ahorita problemas de salud actualmente? Actualmente no, tan solo la vista, que se puede considerar así. Ok, entonces pone aquí actualmente no, problema actual la vista. ¿Y por qué tiene el problema de la vista? Desde que nací tengo miopía y astigmatismo. Lo que está diciendo el paciente, eso es lo que se pone. Desde que nací, tu problema de miopía. Entonces, y aquí pone, ¿verdad? Y ya le preguntamos, como ya le preguntamos cuántos años tienen, ¿verdad? Aquí dice explicación, pero usted tiene que preguntar más. Por ejemplo, usa lente, ¿verdad? Sí, claro. Porque si tiene miopía, pero hay personas que aunque tengan problemas de miopía no usan lentes, no porque no quieran, sino porque no tienen la capacidad de comprarlo. ¿Cuántas veces en la vida se ha cambiado esos lentes? Uy, desde los 7 años, unas 5 o 6 veces. 5 a 6 veces, muy bien. ¿Y las consultas con el oftalmólogo, las tiene con un oftalmólogo o las tiene con un optometrista? Con un oftalmólogo. Oftalmólogo. ¿Y es privado Sí. o es del sector salud público? Privado. Muy bien. Todo esto, imagínense, no está en la guía, pero ¿qué es lo que me lleva a mí? Es el conocimiento. Conocimiento a preguntar, ¿verdad? ¿Qué problemas personales le da este tipo de situación? Eh, Tal vez realmente cuando voy a jugar fútbol no me puedo relacionar bien porque no me puedo quitar los lentes. Me cuesta ver de lejos. Muy Tal bien, vez cuando voy a la playa o así me tengo que quitar los lentes y no veo. muy bien. Fíjense que aquí no lo estoy viendo, pero acuérdense que hay que ver el lenguaje no verbal, porque Si quiere activo la cámara. puede mostrar, no podría porque como tengo que ver la guía, Bueno, es cierto. para irles explicando, pero la cosa es que a lo que voy es que él pudo haber mostrado gestos de decepción, pudo haber mostrado gestos de impotencia, pudo haber mostrado gestos de malestar. Y yo le puedo preguntar, ¿le molesta que le haga este tipo de preguntas? No, claro que no. Y entonces podemos seguir, ¿verdad? Y Sí, entonces, claro. emocionalmente tiene problemas con con este problema de la visión. Mm, de vez en cuando pienso, ¿verdad? Que si no tuviera lentes, ¿qué sería de mí? ¿O cómo me sentiría? ¿Si me sentiría mejor o igual? Muy bien. Entonces,
creo que hasta aquí, bueno, vamos aquí hay signos y síntomas, evolución, quizás me voy a ir a lo que es sistemas. Va a haber otro momento que vamos a tener un taller con la comunitaria, vamos a tener asesoría de cómo se va a llenar cada una de estas cosas para que la vuelvan a reforzar. Por ejemplo, aquí comienza con antecedentes ginecológicos. Por supuesto que me está contestando la entrevista a un hombre, no voy a preguntar todo esto, ¿verdad? Porque él no ha tenido ni flujos, ni citología, y el autoexamen de mama en los hombres no es lo más común, pero también se tiene que preguntar. ¿Alguna vez usted se ha hecho el autoexamen de mama? Sí, este año. ¿Sí se lo ha hecho? Sí. ¿Cuántos años me dijo que tiene? 20. 20. En estos 20 años, ¿cuántas veces se ha hecho el autoexamen de mama? Mínimo una vez al año. Desde los 17 tal vez, desde que me lo enseñaron. ¿Usted ya sabía cómo hacérselo o de su propia iniciativa? No, en bachillerato me lo mostraron. Muy bien. Entonces, una última pregunta de esta parte. Sí. ¿Usted sabía que también los hombres padecen de cáncer de mama? Sí. Ok. Entonces va a depender de las contestaciones que nos dé el paciente, porque si él me contesta que no se lo ha hecho, que no sabe que los hombres también padecen de cáncer de mama, entonces esos ya son datos que me sirven para hacer un diagnóstico educativo. Los diagnósticos educativos generalmente sale como conocimientos insuficientes. Conocimientos insuficientes. Entonces, conocimientos insuficientes sobre el cáncer de mama en hombres. Ya me sale ahí un diagnóstico de enfermería educativo, de promoción de la salud. Si fuera mujer, le pregunto yo el historial de flujos, pero de flujos malos, o sea, malolientes, de color verdosos, ¿ya? Porque hay un flujo normal, ¿verdad? Entonces yo le pregunto, si la persona me contesta sí, entonces tengo que contestar aquí las características. ¿Cuántos días le ha durado? ¿Cuántas veces en el año? ¿Cuántas veces en la vida? Que miren que todo esto que estoy diciendo no está ahí. Solo le está pidiendo las características. Citología, si se la ha hecho, tengo que preguntarle la fecha. Y no solo la fecha. Generalmente la citología se debe de hacer una vez al año. Si le sale negativa, que no tiene ningún problema. Si le tiene un problema, tiene que hacerlo mínimo 2 veces al año, cada 6 meses. Entonces yo le pregunto si se ha hecho la citología vaginal, y si me dice que sí, le pregunto cuándo fue la última vez y le pregunto cuál fue el resultado. Mire, me salió un NIC 1, NIC 2, NIC 3, NIC 4. Vaya a leer, por favor, qué son los NIC. NIC 1, 2, 3. No tiene nada que ver con las NANDA NIC no. Eso ya son características precancerígenas. Si la paciente le dice, mire, yo la última vez me salió un NIC 3, si usted no sabe qué es, ese dato le va a dar igual. Y así por sistemas usted empieza, mire, como les digo, cefalea, sí. Pero si me contesta sí, yo tengo que empezar a preguntarle, mire, esa cefalea es leve, es moderada, es severa. Le explico una escala del 0 al 10 y le pregunto cuál es la que considera él que tiene. ¿Por qué cree que le da la cefalea? Tengo muchos problemas económicos, tengo muchos problemas con mi esposa, tengo muchos problemas con mis hijos. Se me ha perdido un hijo, se me ha muerto no sé quién. Entonces hay diferentes, pero si yo solo digo cefalea sí, no voy a saber por qué el problema. ¿Y a qué horas del día le ocurre esa cefalea? Generalmente al mediodía o por las noches. Me despierto con dolor de cabeza. ¿Qué es seborrea? Vea, esta seborrea, ¿desde cuándo la tiene?
¿Por qué cree que le sale la seborrea? Pediculosis, ¿desde cuándo? ¿Cuántas veces se ha hecho el tratamiento de pediculosis? Alopecia, ¿desde cuándo se le cae el pelo? Y no solo ver, acuérdense que el paciente no solo es un ser biológico, acuérdense que es psico-biosocial. Entonces hay que preguntar de esas tres formas. O sea, se fijaron que le pregunté emocionalmente cómo le afecta esto de la visión. Estoy haciendo una pregunta que de tipo ¿qué? Psicológico, emocional. Si le hubiera preguntado socialmente cómo le afecta esto de andar con lentes o su problema, que sí lo dijo también, ¿verdad? Para andar jugando fútbol tengo esta situación, para ir a bañarme en las playas tengo esta otra situación. O sea, hay problemas biopsicosociales. Entonces, la guía de anamnesis solo es una guía de algo que puede preguntar, pero usted como profesional tiene que saber que si el dato le sale afectado, usted tiene que empezar a escarbar hasta que ya no haya que preguntar de ese problema. ¿Quedamos claros ahí? Sí. 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 Muy bien. Y así se van a ir, vea, en cara, el edema. Lesiones en la piel que pueden ser, vea, puede ser que si hay adolescentes que tienen una situación de barros y espinillas tremendas, ¿verdad? Que no solo le afectan su salud física, sino que también su salud mental, su salud social. Las manchas, si fuera vitíligo, las masas, que hay personas que tienen bultos en las caras. Entonces no solo voy a preguntarle si tiene masas. ¿Tiene masas? Sí, y ya estuvo. No, hay que preguntar biopsicosocial. En los ojos, dolor. Si dice dolor, sí, pero ¿a dónde? Retroorbicular, dolor al parpadear, dolor en los párpados. ¿Dónde está el dolor? Y ese dolor es moderado, severo, es leve. ¿Desde cuándo tiene ese dolor? ¿Por qué cree que le da ese dolor? Ven que no solamente de preguntar, ¿tiene dolor en los ojos? Sí. Porque ya me han aparecido las guías de anamnesis, vea, ¿tiene dolor? Sí. ¿Visión borrosa? Sí. ¿Pérdida de la visión? Sí. ¿Usa lentes? Sí. Pero yo le digo, señorita, pero es que usted tiene que, si aquí le dice que usa lentes, yo le preguntaría, bueno, mejor les pregunto a usted, ¿qué preguntarían si el paciente les dice usa lentes y le contesta que sí? ¿Qué preguntarían? ¿Qué más se les ocurre que pueden preguntar con esto? ¿Por qué problema? ¿Cuánto es la graduación y desde cuándo? Exacto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Si son de descanso o son permanentes. Exacto, también. Miren, cuánto, ya llevamos 5 preguntas más. ¿Qué más podrían preguntar? ¿Cuánto tiempo lleva utilizando los lentes? ¿Qué más? 6 preguntas llevamos. ¿Qué más? ¿Cada cuánto cambian los lentes también? Muy bien, 7. ¿Qué más? Exploten las neuronas, despertemos. ¿Cada cuánto cambia la graduación de los lentes? Cada cuánto cambia la graduación de los lentes y no se les ocurriría preguntarle, ¿y esos lentes dónde los compró? ¿Los habrá comprado en la Super Selecto? Ajá, que si son recomendados o no, y también. Porque hay gente que compra lentes, digamos así, que andan vendiendo, o solo para leer, dicen, va, y los compran. Sí. Otra pregunta, ¿quién se los recetó? Por eso le preguntaba yo, ¿y con quién pasa? ¿Con el optometrista o pasa con el médico o oftalmólogo? Mira, porque ¿quién les recetó esos lentes? No, si mi tía me dijo que estaban bien baratos ahí en el súper, $3.
Y eso no solo es así, hay que revisar ojo por ojo cuál es la graduación, cuál es el ente que le corresponde y cada cuánto se lo va a cambiar. ¿Ven qué importante es? ¿Cuántas preguntas sacamos? Más de 7 preguntas en una sola contestación de sí. A esa es lo que yo quiero llegar a la reflexión. Que ustedes sepan que la guía de anamnesis es una guía. Solo les va a decir que usted pregunte, por favor, si tiene dolor o no. Si le contesta sí, es usted el encargado de preguntarle todo lo habido y por haber. Todas las preguntas que se le ocurran hasta agotar el problema. Hasta agotarlo. Bueno, me voy a quedar aquí porque de ahí todo lo demás es lo mismo, ¿verdad? Dolor en senos paranasales, sí. ¿Desde cuándo? ¿Con qué intensidad? ¿Qué hace para mitigar el dolor? ¿Toma medicamentos? ¿Qué medicamentos son? ¿A dónde los compró? ¿Cuántos le costaron? ¿Quién se los recetó? Y otra cosa es que también necesito que, por supuesto que esto no les voy a dejar con nota, pero es un compromiso así inherente y muy personal, que revisen cada palabra de la guía de anamnesis y busquen los términos. Busquen los términos. Por ejemplo, epistaxis, rinorrea, prurito, tinnitus, vértigo, petosis, rigidez, disnea, hemoptisis, expectoración, ¿sí? Que hay muchas cosas que a la hora de preguntar, mire, y se queda yo me quedo a la par de ustedes a veces escuchando cómo hacen entrevista para garantizar, vean, y se queda aquí, y usted ha tenido pirosis, le preguntan algo que el paciente no sabe, y muchas veces el paciente le pregunta, ¿y qué es eso, señorita? Y yo digo, si no hubiera estado presente, a ver qué mentira le hubiera dicho al paciente. Entonces, ustedes deben de manejar cada palabra que tiene la guía de anamnesis, tienen que manejarla. En la medida que ustedes engrandezcan su léxico técnico, así van a hablar. Ya no van a hablar que el paciente está sudando la calentura. Esos son términos coloquiales, no son de profesionales. El paciente tiene diaforesis, ¿verdad? Por una febrícula. Flatulencias, eructos, náuseas. Entonces usted tiene que conocer incontinencia, oliguria, nicturia, urgencias urinarias, eritema, desmayo, que esto de desmayo también no se llama así. Hay que buscar cómo se llama el término. Alucinaciones, insomnios, temblores. Y así. ¿Cómo estamos? 3:30, ¿verdad? Licenciado, una pregunta. Sí, diga. No sé si sería muy adelantada, pero todo lo que nos acaba de decir se tiene que poner cuando hacemos la prosa de la anamnesis. Sí. Sí. Todo eso se tiene que poner. Generalmente la prosa de anamnesis se hacen con los datos que salen alterados. Ustedes por ejercicio práctico, pues se les pide que lo hagan todo con datos normales y con datos alterados. Bueno, seguimos. Licenciado, tengo una pregunta con respecto a la anamnesis. Ajá. Es que fíjese que nosotros ya lo empezamos a trabajar, pero eso y el examen físico se lo hemos hecho a nuestra pareja. O sea, la licenciada nos dijo que hiciéramos una pareja y que a ella le pasáramos la guía de anamnesis y el examen físico. Entonces, bueno, con mi compañera nosotros ya contestamos la anamnesis, pero
así como usted nos acaba de explicar, pero yo escuché que usted dijo que había que hacerlo con un familiar, entonces no sé si eso nos afectaría cuando ya estemos haciendo la práctica comunitaria. No, ya me acordé. Para la comunitaria se va a pedir que lo hagan entre ustedes. Tienen que tener su propia pareja. Y si alguna persona queda solita, se va a tener que ir en trío. Pero solo porque son 55. Entonces solo una persona va a quedar volando, ¿ve? No se van a permitir más tríos, solo se va a permitir un trío. Sí, tiene razón. Es en pareja, la comunitaria es de pareja y los dos hacen sus PAE, pero solo uno se va a presentar. El otro, para evaluarse, solo se presenta uno, el otro lo va a presentar en los anexos de ese que entregue, porque no es que no lo van a hacer. El PAE se hace de manera individual, pero ustedes dicen, no, hombre, tu PAE está más bonito, está más completo, está mejor trabajado, mejor presentado, presentemos el tuyo para que nos evalúen bien. Y el mío solo va a ir de anexo. O sea, el PAE, que cada uno va a hacer un PAE, ¿verdad? Pero entre la pareja va a presentar un PAE para ser evaluado y la nota que obtenga va a ser para los dos. ¿Estamos bien ahí? Y con el examen físico igual tendríamos que reunirnos con nuestra pareja para poder hacerlo. Tendrían que reunirse porque virtual está muy difícil. Como le digo yo, o sea, hay cosas que sí tal vez se pudieran hacer, ¿verdad? Y hay otras que la puede tener que confirmar. Por ejemplo, la cartilla de Snellen, ¿cómo se la hago? Desde aquí. No puedo. Todo lo que es lo neurológico, vea, los reflejos tendinosos, la esterognosia, la granfestesia, ¿cómo es que se llama? Los olores, los sabores, la sensibilidad. Todo eso no lo puedo yo hacer desde la virtualidad. Por eso es que el examen físico va a tener dos evaluaciones. Uno de parcial y uno como control de lectura. Por supuesto que no van a ser idénticas las preguntas, porque el examen físico se evalúa en parejas, en los laboratorios, pero como no podemos ir a la U, entonces se quedó entre los docentes que se va a evaluar de conocimientos. Entonces voy a, en el, ¿cómo es que se llama? En el parcial van a ir preguntas más teóricas y en el control de lectura, perdón, control de lectura no, prueba corta. Control de lectura son solo 10 preguntas, pero la prueba corta puede llegar hasta 30 preguntas. Van a ser de aplicación. De aplicación. Por ejemplo, van a hacer algún caso del paciente que tiene problemas respiratorios desde hace una semana. ¿Qué tipo de examen va a hacer? ¿Qué del examen físico, qué técnica va a aplicar? ¿Cómo la va a aplicar? Y allí usted va a ir seleccionando, ¿verdad? Las opciones que deberían de ser. Va a ser más aplicativo. La prueba de examen físico integral va a ser más aplicativo. Y en el caso de este examen que viene, del segundo parcial, es más teórico. Bien, es más teórico. Bueno, sigamos. Bueno, yo les quería preguntar, ahorita son las 3:35. Yo no me quiero pasar de las 4. Pero tampoco descansarlos. Y seguimos. ¿Quieren ir al baño? ¿Quieren ir a tomar agua? Sigamos. Sigamos, Lico. Sigamos, Lico. Vaya, entonces solo les voy a pedir un minutito para ir a traer agua. Ya me estoy gastando. Vaya, dele. Ya vine.
En el caso del examen físico, es la exploración que se practica a una persona a fin de reconocer las alteraciones o signos producidos por la enfermedad, valiéndose de los sentidos de su equipo llevados consigo, tales como el termómetro clínico, ¿vea? Porque hay de unos de tacto que se ocupan en las casas. El estetoscopio y el esfigmomanómetro, el reloj con segundera, entre los más utilizados. También este constituye una de las habilidades a lograr por los estudiantes de la licenciatura en enfermería como parte de sus competencias y desempeños, por lo que se deberá tener nociones elementales o básicas que le permitan interactuar con el paciente, que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Que usted tiene que tener conocimientos, que tiene que tener habilidades, que debe de aplicar las herramientas de comunicación, todas esas cosas que debe de ponerlas en práctica tanto en la anamnesis como en el examen físico. Pero en resumidas cuentas, el examen físico nos sirve para reconocer las alteraciones que se están produciendo por alguna enfermedad, por los signos y los síntomas. Esos son otro término que tienen que aprender, signos y síntomas. Los signos usted los puede determinar por medio del examen físico. Y los síntomas usted los puede determinar por medio de la entrevista. Generalmente los síntomas, el paciente dice, me siento decaído, me siento agotado, me falta la respiración. Pero cuando usted ya va a examen físico, usted ausculta al paciente y dice, tiene roncos, tiene acumulación de secreciones, tiene crepitaciones, tiene sibilancia. Entonces, esos son signos. Pero los síntomas son aquellos que el paciente nos dice. Yo me siento cansado. Yo siento que ya no doy más. Entonces, ya tuvieron una clase de esto, así que no me voy a detener. Hubo un control de lectura, también una prueba corta de las técnicas semiológicas. Vean, la inspección es usar el sentido de la vista, la palpación, el sentido del tacto, la percusión que se realiza con pequeños golpes sobre las manos en contacto con el paciente, y esto nos va a generar sonidos mate, sonidos timpánicos, resonantes, que eso nos va a dar a entender qué es lo que ha pasado. Por ejemplo, ahí en la de palpación que está en el abdomen, si estamos ocupando percusión, vamos a escuchar timpánico, que significa que el paciente tiene gases. Es un órgano hueco, entonces no debería de sonar mate. Si suena mate, significa que puede haber agua, o sea, una ascitis, o puede haber masas como una, ¿cómo es que se llama? Un cáncer, un tumor. La auscultación, ¿verdad? Y que muchas veces el orden a implementar de las técnicas semiológicas no siempre son inspección, palpación, percusión y auscultación. Muchas veces comienza la auscultación primero y va simultánea la inspección y la palpación. O está simultánea la auscultación, está auscultando y está inspeccionando a la misma vez. Bueno. Procedimientos en el examen físico, ¿verdad? Lo que es la campimetría, lo que es la agudeza visual por medio de la cartilla de Snellen. Se fija, ¿para qué sirve? Allí tenemos dos cartillas de Snellen. ¿Para qué sirve la que tiene la E, que tiene diferentes formas y posiciones? ¿Por qué es así? ¿Para qué se ocupa? Licenciado, tengo entendido que es para las personas que les cuesta el habla o para los niños. Y se les dice que pongan sus 3 dedos en la forma que ve el símbolo. Exacto. Es para las personas que no saben leer y escribir.
No es para las personas que no saben leer y escribir. Entonces, porque si usted le pone la otra y ellos no saben qué significa, que es la letra E, la F, la P, la T, la O, la Z. Y entonces se le dice lo que acaba de decir Pedro, ¿eh? Se les indica que con sus manos formen la E y pongan la ubicación que ven, ¿verdad? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda y así, ¿verdad? Y así toman la agudeza visual. Allá está la transiluminación, el oftalmoscopio, el otoscopio, vean los sabores, los olores, los reflejos, la granfestesia, que es determinar que le están dibujando algo a uno, ¿verdad? Uno tiene que adivinar qué es lo que están dibujando. La estereognosia, que es reconocer los objetos. La sensibilidad, los reflejos tendinosos. Todo eso son procedimientos que se llevan a cabo dentro del examen físico, que usted lo puede hacer, inspeccionar todo lo que es el sistema neurológico en su conjunto, o dentro de los sistemas usted va haciendo los procedimientos. Por ejemplo, está en el sistema de los ojos, y usted hace la agudeza visual, la campimetría, ocupar el oftalmoscopio. Entonces, de una sola vez de hacer el examen físico, aplica los procedimientos. Luego tenemos el formato de examen físico. Está el formato de examen físico. Igual, vamos a llenar su nombre del paciente. En este caso ya solo van a ser las iniciales, la edad, el sexo, la dirección, apariencia general. Usted le va a tomar los signos vitales, inicia con los signos vitales, le toma el peso, la talla, le saca el índice de masa corporal y dependiendo de este índice, le saca que si está en sobrepeso o está en obesidad y cuál es el grado de obesidad. La edad aparente y la edad real, ¿vean? La edad aparente es que, por ejemplo, Pedro me dice que tiene 20 años y yo lo veo y yo digo, si tiene 20 años, yo le veo como que tuviera 17 o 15 años. Entonces, tiene una edad que no aparenta a lo real. Entonces ahí le pone edad menor que la cronológica o mayor que la cronológica, igual que la cronológica. En este caso sería, si yo lo veo menor a la edad, entonces menor a la cronológica. Y si yo lo veo de 20, me dice que tiene 20 años, pero yo lo veo como de 30, entonces mayor a la cronológica. O si lo veo de 20 años y tiene una apariencia de 20 años, entonces es igual a la cronológica. Conformidad, normal, simétrica, hipertrófica o mutilada. O sea, ustedes saben que lo normal es que todas, desde la cabeza a los pies, usted lo ve totalmente simétrico. Hipertrófico es, digamos, las personas que tienen aquí lo que es una escoliosis marcada, una cifosis, ¿verdad? Lo que es ¿cómo es que se llama? Ya se me olvidó, solo me viene a la mente el jorobado, ¿verdad? La joroba. Una joroba. Mutilado, ¿verdad? Los pacientes diabéticos generalmente, ¿verdad? O a las personas que han tenido accidentes de tránsito, ¿ya? Que no tienen una pierna o les hace falta un brazo o les falta un ojo. Entonces ahí se le pone, vea, hipertrófica, mutilada, características del lenguaje, si es un lenguaje fluido. Por ejemplo, que estaba entrevistando, en la entrevista usted llena todo esto, ¿verdad? Ya no necesita estar preguntándole al paciente.
Hay cosas que usted las puede ir llenando antes de llegar al paciente, lo que es examen físico. Porque en el lenguaje, por ejemplo, yo, de lo que hablamos con el paciente que acabo de entrevistar, vea, yo escucho que habla fluido, habla coherente, contesta con lógica, todo eso voy a poner ahí, en las características del lenguaje. La postura, ¿verdad? Sí, porque generalmente hay personas bien altas que se paran encorvadas. La postura, si hay pacientes que tienen problemas de artritis, tienen una posición que no es erecta, sino que ya va inclinada hacia algún lugar. Presentación personal, vea que tiene que ver con la autoestima y los problemas psiquiátricos, ¿verdad? Hay personas que les da igual vestirse como están, como sea. Si combina, no combina, le da igual. Y hay otras que son demasiado exageradas, ¿verdad? Ya tienen que en la oreja ya no le caben todos los aritos que se ha puesto. Y se ha puesto 10 anillos en todo lo que es en la nariz. Entonces, todos los extremos, ¿verdad? La gente que es totalmente descuidada y la gente que es totalmente obsesiva. Entonces, los dos lados tienen problemas. Problemas de autoestima, problemas de depresión o problemas de obsesividad, obsesivos compulsivos. Que dicho sea de paso, ya que va la vacación, les invito a ver la película que se llama Toc Toc. No sé si ya la han visto. No. Es bonita, muy bonita. Está en Netflix, pero también está en YouTube. Se llama Toc Toc, que es trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, el grado de cooperación, la está cooperando la persona, o sea, y ya va a terminar, apenas vamos comenzando, y ya va a terminar. Y apúrese, pues, ¿verdad? Evidencia de la enfermedad. Se le nota a la persona que está enferma, mire, una persona enferma se le nota. Bien cabal, dicen, ay, fulano de tal a andar enfermo porque es chachalaco y ahorita está, que desde que ha venido no ha dicho nada. Entonces, evidencia de la enfermedad. Y luego empieza la inspección, vea, la simetría. Unas personas que han sido operadas de la cabeza, vea, y tienen deformidades craneales. O ya tienen deformidades congénitas. Los pacientes que tienen microcefalia, como, vean, macrocefálicos. Grandes cabezotas o cabezotas pequeñitas. Distribución del pelo, vea que hay pedazos, áreas de la cabeza que no tienen pelo, o que el pelo es bien ralito, que ya se le nota ahí, vea, porque la alopecia no es exclusivo del hombre, que los hombres son pelones. También ocurre en mujeres. Solo que en los hombres hasta más sexy lo ven algunos, vean. Uy, ya me está avisando aquí que me tengo que ir finalizando. Y así tienen que ir viendo todo lo que es de examen físico, ¿verdad? Las características del cabello, para eso lo tienen que tocar, palpar. Si es fino, si es grueso, si es sedoso, si es brillante, si es opaco, usted le puede ayudar a la paciente. Por ejemplo, hay pacientes que tienen su pelito bien fellito, vea, pero es porque piensan que porque no compran las grandes marcas, vea, que valen, no sé, $15 el bote, no tienen pelo bonito. Ustedes deben de estudiar cuáles son las maneras naturales y económicas de poderlo. Vea, si aquí, si usted le echa miel a su pelo y se lo lava bien, vea, porque en la noche va a ser horrible, hormiguero ahí. Pero si usted se da sus propios tratamientos de coco, ¿qué más le echan al pelo? Sábila. Aguacate. Agua caliente. Aguacate. Aguacate también. Aceite de oliva. Aceite de olivo. Entonces, hay cosas que no necesita, por una vez a la semana que lo haga y ya le va agarrando ahí sedoso, fino, vea, brillante. Porque a pesar de que si usted le pregunta a la paciente, ocupa champú,
Sí, ¿qué tipo de champú? Hay del Caro, mire, yo compro del Caro. Y ocupa, ¿cómo es que se llama? Gotas. Sí, ocupo gotas. Y ocupa, ¿cómo es que se llama? ¿Qué otra cosa se echan en el pelo? Acondicionador, si me echo todo eso. Si la paciente me está diciendo que ocupa muchas cosas y yo estoy viendo que el pelo no es sedoso, no es fino, está bien grueso o está bien delgado, está opaco, y cuando le meto los dedos en la cabeza, en el pelo, y voy alando, se me empiezan a quedar bastantes pelos en la mano, ¿a qué creen que está haciendo referencia? Esa persona utilizó demasiados químicos, así que por lo tanto puede ser que se pueda quedar calvo. Puede padecer una alopecia. Puede ser que por muy obsesivo se está arruinando su propio cabello con tanto químico que se echa, o tiene deficiencia de vitaminas, o está presentando problemas de alopecia, o está presentando que tiene un tumor, que tiene cáncer. Y no se ha dado cuenta. Y miren que con solo verle el pelo yo le puedo determinar si puede ser todas esas causas. La presencia de cicatrices, ¿verdad? ¿Por qué tiene esas cicatrices? Es que esas cicatrices del parto que tuve cesárea. Es que me trabonearon y me hicieron una laparotomía. Tuve muchas cosas. Bueno, que aquí está en general, no está en cabeza, ¿verdad? Bueno, en cabeza sí es presencia de cicatrices, ¿verdad? Que le operaron, que le hicieron una lobectomía o una extirpación de un coágulo, o hubo un aneurisma. Por muchas causas pudieron haber operado la cabeza, ¿verdad? Y así se van, ¿verdad? Inspección, todo lo que hay que inspeccionar, palpación. Bueno, esto pues se hace en vivo, que hay que tocar, hay que ver, hay que ir haciendo las cosas. Muy difícil enseñarlo así en la virtualidad. Entonces voy a finalizar con lo que es otras fuentes. Otras fuentes, ¿verdad? Las otras fuentes son fuentes primarias y fuentes secundarias. Ya dijimos que la fuente primaria es el paciente. Las fuentes secundarias o otras fuentes son los familiares o el cuidador. También es el equipo de salud y también es el expediente clínico, tarjetas de vacunación y otros. ¿Ya? Al momento de recolectamos datos exclusivamente del paciente, son los datos de fuente primaria, pero muchas veces necesitamos tener datos complementarios llamados otras fuentes. Otras fuentes. Aquí en las imágenes les he tratado de poner el equipo de salud, porque el equipo de salud es el que pasa ahí con el paciente. Por ejemplo, fíjense que en una vez que había un paciente psiquiátrico, venía y le quería dar la mano a medio mundo, ¿verdad? Y nosotros bien contentos dándole la mano, ¿verdad? Y a todos nos dio la mano. Vino la enfermera y yo vi que se rió a lo lejos, ¿verdad? Y me acerco yo cuando estábamos en la ronda de enfermería. Yo vi que se estaba riendo cuando nos dio la mano el paciente. Le dije, ¿por qué se estaba riéndole? Porque yo no me imaginaba, ¿verdad?, lo que me iba a decir, pero yo pensé que era algo, ¿verdad?, que habíamos hecho o el paciente lo había hecho de manera graciosa, ¿verdad? Pero no ese paciente tiene la costumbre de meterse el dedo en el ano y después va a saludar a la gente. Por eso estaba riendo. Entonces, esos son datos de otras fuentes, del equipo de salud. El equipo de salud conoce al paciente. Entonces, de ahí en adelante le dijimos al paciente, vea, que nos va a dar la mano, pero que primero nos vamos a poner guantes para poderlo saludar. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, obtuvimos datos de otras fuentes y solventamos el problema. Porque el paciente, pues,
Es su obsesión andarle dando las manos, ¿verdad? Pero no le vamos a quitar su situación, ¿verdad? No vamos a ignorar al paciente. No le voy a agarrar la mano. Le agarramos la mano, pero ahora con guante. El padre, la madre, otros familiares y el cuidador son otras fuentes que nos pueden ayudar. Muchas veces si el paciente nos ha mentido, ahí nos dice, no viera de que... Yo, por ejemplo, le pregunto yo, ¿y usted fuma? No fumo. Y le pregunto a la madre o al padre cuando llegan de visita, mire, le he hecho algunas preguntas a su paciente, pero me gustaría hacerle otra vez las mismas preguntas a ver qué resultado me da. Y el paciente fuma. Viera de que se ha hecho empedernido. Está que no haya cómo acabarse todas las cajetillas que encuentre en el camino. Entonces le empiezo a preguntar más, vean, ¿y qué tipo de cigarro toma? ¿Y cuánto vale? Y ¿por qué motivos él fuma? ¿En qué momento ve usted que se le agarra más fuerte el vicio? Y así, para poder formularme más amplio el problema, ¿verdad? Y entonces también el expediente clínico es parte usted lo va a citar en otras fuentes, vean, va a decir, entrevista a la enfermera de turnos anteriores, y ya pone ahí, entrevista realizada a la fecha tal a la madre o al padre. ¿Sí? Expediente clínico, 2 puntos, vea, resultado de resonancia magnética, la cual en la fecha tal, y empieza usted a escribir que lo que hay. Expediente clínico, 2 puntos, en interconsulta con cardiología, el cardiólogo refiere, y usted pone ahí todo lo que refiere, ¿verdad? Y así usted va a ir especificando. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar. Yo creo que nos toca mañana, o no sé cuándo nos toca la siguiente sesión. Hola, hola, los dormí. No, eso es cierto. Uy, No, Lick, no, gracias. Dice aquí Yasmín Arelín, neoplasia intraepitelial cervical. ¿Qué pasó con esa NIC, Yasmín? Bueno, estamos justito a hacer las 4 de la tarde. Espero que hasta el momento, pues, la fase de valoración ya vaya cobrando otros sentidos, ¿verdad? También espero mayor participación de ustedes. Les he ido agregando más información a la página de la universidad, al aula virtual, para la cual yo necesito que la revisen, vean. Un poco lento este internet. Tutoría sobre el proceso enfermero. Y aquí está ya todo lo que les he puesto. ¿Bien? Documentos sobre el proceso enfermero, cómo lo hacen en otros países, el lineamiento del técnico del MinSal, un artículo científico sobre los instrumentos para el cuidado. Aquí están todos los videos, miren. Yo me acuerdo que ustedes dijeron de que habían visto un video que otra docente les había puesto. Yo ya les había dejado aquí el de la fase de valoración. Y todo el mundo hizo referencia al otro video, menos a este que yo ya les había puesto. Ahora se los puse todo para que nadie diga que no ha visto el video. Aquí están las guías por si no las han descargado. La tutoría, esta otra tutoría ya se la voy a subir también. Y aquí está ya la primera, el video ¿cómo es? El video de la clase inaugural. El video de la clase anterior, ya voy a descargar este video y ya lo voy a tratar de subir, aunque que se tarda bastante, porque entre más horas lleve, más
más tardado. Bueno, si no hay preguntas ni consultas, nos vamos a quedar hasta aquí.